Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Esto es Destino. En una noche caliente porque Roberto Labaña acaba de dar ciertas definiciones muy pero muy fuertes, refiriéndose a la economía argentina como una orgía financiera, haciendo referencia a la necesidad de poner plata en el bolsillo de la gente, de que esto inclusive en cierta sintonía con las últimas declaraciones de Alberto Fernández, diciendo que las pymes necesitaban de manera urgente una reforma impositiva e inclusive haciendo referencia a uno de los temas que están candentes y que nadie en este clima electoral quiere hacer referencia. Uno de ellos es la reforma laboral y la otra es la reforma previsional. Vamos hoy a tener números fresquitos de encuestas porque definitivamente la polarización es cada vez mayor y esto habla de una contienda electoral donde naturalmente va a salir alguien triunfante. Pero ¿qué es lo que pasa con el día después? ¿Qué es lo que se viene en la Argentina? Porque esto también trae un riesgo y muy pero muy importante, porque después de ganar las elecciones hay que seguir o hay que empezar a gobernar. De eso se trata y hoy vamos a tener una mesa para debatir lo que se viene, hacia dónde vamos en la Argentina. No se lo pierdan. Hoy en Destino, la carrera a la Casa Rosada largó con cruces, chicanas y agresiones entre los candidatos. Claudio Jacqueline nos explica las 5 claves de la campaña de la crispación. Además, ¿qué piensan los argentinos de sus dirigentes? Analizamos hoy la imagen de los políticos que irán este año a las urnas y las expectativas económicas de los votantes. Y también María Ayuso nos trae la historia de un joven al que el rap le cambió la vida, cuando la música se convierte en un camino de salvación. Y nos visita Evelina Cabrera para contarnos sus 10 verdades. ¿Entenderemos hoy un poco más hacia dónde vamos? Y decíamos, estamos en plena contienda electoral y hago referencia a la palabra contienda porque definitivamente en los últimos días esto se ha vuelto casi una batalla entre declaraciones de un lado y declaraciones del otro. Un clima que se está empezando a crispar, inclusive los tranquilos, los moderados, los que por ahí no hacían demasiado caso a lo que debían decir de acuerdo a los especialistas, se largaron a la cancha, ¿no, Claudio? Empezaron. Sí, la verdad es que la campaña empezó crispadita. Es la primera semana de campaña. Escuchamos ayer a Rodríguez Larreta hablando de cagándose a tiros. Así lo dijo Rodríguez Larreta, un moderado. Hoy Máximo Kirchner salió a decir que Vidal está preparada para mentir y Kicillof para gobernar. Digo, livianito empezaron. Pero ¿cuál es la razón de esto? Es que se adelantaron los tiempos. ¿Por qué? Porque hay una enorme polarización y este es el primer punto. Lo que se está viendo, y nos va a contar Luis dentro de un ratito, lo hablaremos con Frank Quintana, que también seguramente están viendo lo mismo, que quedaron 2 hoy en la final. Y quedaron en una final muy anticipada. Todavía falta un mes. Justo hoy, nos falta un mes para las PASO. Y las PASO empiezan a jugar un rol muy relevante. Porque ayer, lo dijeron en este acto de Juntos por el Cambio en Parque Norte, hay que ir a votar. La preocupación por ir a votar es decisiva. Y acá, este adelantamiento de los tiempos obliga a marcar diferencias. ¿Por qué? Porque quedan 2. Porque hay que motivar. Y hay un alto grado de rechazo de los 2 que quedan. Los 2 que quedan todavía concentran un rechazo que es de más de la mitad del electorado. Esto obliga a marcar diferencias. Porque el otro es peor que yo en todo caso, que es casi lo que estamos viendo. Marcar que esta elección no va a ser una elección por el amor, va a ser por el espanto. Porque ese más de la mitad hoy no está adherido firmemente a uno de los 2 proyectos que están en danza. O sea, seguimos eligiendo por el menos malo. Bueno, o el que nos gusta cuando polarizás un poquito más. Cuando polarizás es muy natural también. Claro. Cuando polarizás es muy natural que llegues a esto, porque es muy difícil. Sobre todo en sociedades donde hay mucha fragmentación y cada vez más la cultura te lleva a una mayor fragmentación, a muchos segmentos donde se piensa distinto. No hay una cultura unívoca, no hay un sentido común unívoco. Después está que cada uno de los 2 candidatos tiene muchos puntos débiles y se conocen mucho de mucho tiempo y arrastran una historia de grieta, de enfrentamiento, porque la polarización no es grieta, pero en el medio lo que se profundiza es la grieta. Y ese pasado que comparten común de mucho enfrentamiento verbal y en los hechos,
de haber tenido desde el comienzo del gobierno de Macri en la ciudad y el gobierno del kirchnerismo mucho enfrentamiento, que no te cedo esto, que no te doy lo otro, que quiero hacer esto, que no me lo das, y que en casi todo momento, hasta el último instante del gobierno de Cristina, no se pudieron poner de acuerdo en cómo entregar la banda presidencial. Por lo tanto, hoy, 4 años después, no puede sino emerger porque están, de alguna manera, los mismos. Por otro lado, hay una saturación de mensaje proselitista y cada vez va a ser más, porque entre lo que te llega de manera directa, porque estás expuesto a tu teléfono y te entran por ahí, y también vamos a hablar con Fran, la de la técnica del WhatsApp como parte de las campañas proselitistas, y ya no solo si prendés la tele, si escuchás la radio, lees el diario, sino que te llega todo el día y te llegan miles de encuestas por teléfono que te saturan todos los días y casi es lo único que te llaman en el teléfono fijo, si es que lo tenés. Por lo tanto, para sobresalir, tenés que gritar un poquito, porque casi nadie quiere escuchar. Entonces, el que grita, el que marca alguna diferencia en ese lugar, bueno, por lo menos se hace escuchar. Después veremos si es efectivo esto, claro, porque también tiene su costo. Y por último, la cultura digital. La cultura digital nos ha traído un universo, un medio ambiente mucho más agresivo. Cuando uno mira lo que pasa en los comentarios de las notas que publicamos, cuando miramos lo que pasa en Twitter, los niveles de agresión que media esa virtualidad nos exponen a un lugar donde el nivel de descalificación, rechazo y agresión es elevadísimo. Los candidatos, los jefes de campaña, los que son los militantes, los adherentes, reproducen eso y lo retroalimentan. Esa es la campaña que tenemos y estas son algunas de las claves por las cuales lo que nos cabe esperar es que va a ser heavy y ellos nos podrán decir cuánto más. Obviamente. Bueno, vamos a presentarlo a Luis Costas, que tiene estos numeritos frescos que vamos a compartir en un instante nada más, pero lo tenemos a Francisco Quintana, gracias, es el secretario general del PRO, una persona del riñón de Marcos Peña, una persona que está muy metida justamente en esta contienda electoral, en saber qué decir, cómo decir, cuáles son los riesgos. ¿Sirve levantar la voz? Bueno, yo creo que en esta elección sirve porque esta va a ser una elección muy binaria, una elección entre dos modos, no solo de entender la política, sino, diría yo, de entender la vida en sociedad. Y eso explica también nuestra amplitud, porque en esta división entre dos grandes polos, entre los que creemos que el Estado tiene que estar puesto al servicio de los ciudadanos y no de los intereses particulares, entre los que creemos en la república, en la democracia, en la división de poderes, y los que precisamente en 12 años intentaron hacer todo lo contrario, es que muchas veces sirve levantar la voz para visibilizar que lo que está en juego en la Argentina es trascendental en esta elección. Francisco, no es una elección de nombres propios. Hoy, desde la oposición les decían, pero ustedes vinieron a cambiar la conversación, a hacer una conversación más moderada, y ahora vemos esto. ¿No tiene impacto que contraste esta idea de, bueno, ahora levantamos la voz y la idea era hacer una conversación que fuera de escucha, de respeto? Lo que pasa, Claudio, que yo creo que levantar la voz tiene que ver con exteriorizar nuestras convicciones. En nuestros modos de gobernar, en nuestros modos de ejercer el poder, nosotros vamos a seguir siendo moderados, componedores, como de hecho lo fuimos durante 12 años en la ciudad y durante estos primeros 4 a nivel nacional. Vos acordate, vos dabas algunos ejemplos. En realidad yo diría que no es que no nos pusimos de acuerdo para el traspaso del mando, simplemente nos encontramos con una expresidenta que se rehusaba a entregarlo y con diputados del kirchnerismo que no asistieron a la sesión inaugural. Eso en una actividad de alto valor simbólico como la política es un claro mensaje. Bueno, nosotros jamás haríamos algo así, tampoco lo toleraríamos. Quiero decir, habla mucho más de ellos que de nosotros ese tipo de actitudes. Ahora, también creemos que en esta etapa, que es la etapa de la contienda, que es la etapa donde hay que visibilizar lo que uno viene a proponer, pero también lo que los otros quieren hacer en caso de llegar al poder, levantar la voz tiene que ver con marcar diferencias profundas que nosotros tenemos. A ver, dicen desde el macrismo que ahora van a mostrar y van a basar su campaña en aquello que hicieron. ¿Hay una autocrítica en el sentido de que si hicieron durante estos 3 años y medio, ¿por qué no lo mostraron antes? Sí. ¿Ahora es momento de mostrar todo aquello que se hizo o se hizo todo en el último mes? No, a ver, yo te diría que
Primero, este espacio es un espacio con un nivel de autocrítica inédito probablemente en la política argentina. Tal es así que nosotros veníamos acostumbrados durante 12 años a una... Eso suena casi que soy humilde, pero no tanto porque soy perfecto. No, a ver, yo lo compararía. Acordémonos porque a veces, claro, uno tiende a mirar los últimos meses o los últimos años. Pero yo lo digo en favor justamente, en favor del espacio. Si efectivamente se hizo algo y se por eso hizo algo para mostrar. Yo, Dolores, dividiría la respuesta en dos. Digo, nosotros durante 12 años teníamos una presidenta que por cadena nacional nos pretendía leccionar casi a diario. Pasamos a un presidente que ha reconocido públicamente más de un error y eso nos ha llevado a retrotraer alguna decisión que habíamos tomado. En materia de gestión, evidentemente mucho lo que se hizo a lo largo de estos 4 años, porque para empezar, en la elección de medio término en el 2017, Cambiemos triunfa con más del 40% a nivel nacional, es decir, con un acompañamiento contundente de la ciudadanía. Ahora bien, estando de nuevo en etapa electoral, nosotros queremos mostrar lo que hicimos no solo estos últimos 2 años, sino en una primera gestión que tuvo mucho más que ver con ordenar el país, con generar las bases sólidas, los cimientos para crecer de manera sostenida, que con hacer lo que probablemente veníamos. Bueno, ahora vamos a Lo que te profundizar. dice Dolores, ¿no temés que haya alguna reacción de la gente cuando, es cierto, no hay cadenas, no te cuentan todo el día lo que pasa, pero de pronto estás viendo un partido de la Copa América y así como te pasaba con Fútbol para Todo, te aparecen las obras hechas por el gobierno? ¿No temés que la gente diga, bueno, pero al fin y al cabo usan los recursos de la misma manera? Mirá, en esto de ser autocrítico yo te diría que probablemente no fue la decisión más acertada, sin dejar de reconocer que estamos hablando claramente de una excepción, porque no es una constante ni en un partido de fútbol, ni frente a la novela cualquier día de semana a la noche. Ahora, para no esquivar a la pregunta, yo te diría que creo que probablemente no fue una decisión correcta la de pasar ese mensaje justo en la antesala de un partido de la relevancia que es Argentina-Brasil. Hacemos un punto y vemos si este análisis está teniendo buenos resultados. Luis, Bueno, en principio, ¿intención de voto? Yo diría que tiene buenos resultados, o sea, es bastante impresionante, ¿no? Digamos, el modo en que a pesar de tener indicadores negativos de la economía durante tanto tiempo, han logrado construir digamos, como un esquema simbólico que termina de confirmar para la mayor parte del público que acá hay 2 grandes actores con los cuales los únicos vale la pena. Lo que se le criticaba, Claro. Pero no, pero toda la política del Por eso, mundo occidental pero- tiene un relato por eso, propio y por eso. está muy Digo que bien, lo que se le digamos. Hay criticaba pocos acá- relatos tan por eso, exitosos. que vos decías que lo que se le criticaba a Cambiemos, de que no tenía un relato, lo tiene. Lo tiene y en términos técnicos es Con muy y es un interesante relato lo que poderoso. muy impresionante. Los últimos números que tenemos nosotros es una diferencia de aproximadamente 3 puntos. Hasta la semana anterior era de 5, así que tiende a cortarse. Hace un Hay una mes, ¿cuánto situación. tenías? Porque tenías hace 5 hace una semana. ¿Cuánto tenías? No, en general nosotros hemos tenido o una situación de paridad o algún cierto despegue de Alberto Fernández. Pero nunca un 10 puntos. No, yo nunca tuve ni 10 puntos y si quieren el dato para mí más interesante que ha tenido a su favor el gobierno es cómo han disminuido las expectativas negativas para el futuro. Es decir, los esquemas de tranquilidad económica que están Sí. logrando transmitir a parte importante de la población, lo que hacen es benefician a la idea de que, bueno, el año que viene las cosas van a estar mejor. O sea, lograron recuperar esa Sí, esperanza. o sea, el mejor predictor del voto del gobierno son las expectativas, no la economía. claro. Siempre ha sido así en el gobierno. Ahora, Ese es algunos- una de las creaciones más interesantes del gobierno. Sí, ahora, Es decir, algunos- la referencia siempre con el pasado reciente como la culpa del presente y el futuro es lo único que ellos, digamos, se tienen. apropian, ¿no? Ahora, algunos colegas tuyos dicen, bueno, lo que pasa es que mejora las expectativas respecto del futuro porque acá también se suman los votantes de la oposición que dicen, si nosotros llegamos al gobierno vamos a estar mejor. Vos no ves eso, vos ves que esto es más propio de la expectativa que genera este mismo gobierno. Este gobierno es como sus votantes, este gobierno y sus votantes son muy amigos de la tranquilidad económica, ¿no? Y esto no es que quiere decir que va a tener un impacto furioso en el voto. Es decir, pero todas las veces que este gobierno logró tener buenos niveles de expectativa para el próximo año, y eso fue acompañado, recordemos, el 2017, el dato que contabas vos, que me parece muy interesante como antecedente, y lo mío es un análisis puramente técnico, teníamos niveles de inflación que estaban por abajo de los 2 puntos en el momento de la elección, Exacto. había habido una recuperación del salario, y había habido mucho crédito digamos, en la calle, sobre todo en los sectores bajos. Entonces, en una situación de mucha polarización,
cuya base, recordemos, es... Bueno, nosotros tenemos, en términos históricos, tenemos hoy una polarización que para ahí hay que ir muy para atrás para encontrar. Tenemos casi una situación de bipartidismo. Absolutamente. Es casi el año 99 o el año 89. Exactamente. O sea, tenemos una situación de polarización tan grande, lo cual es muy interesante. No hay que ir mucho para atrás, pero es decir, ante la situación de polarización extrema, ¿cuáles son los elementos que definen una franja intermedia? Si me voy para un lado, me voy para el otro, evidentemente es el tema de la economía. A ver, hablando de esa Sí. economía, Rodríguez Larreta acá mismo dijo, si logramos mantener el dólar calmo, ganamos las elecciones. ¿Compartís? Sí, sí, un poco lo decía Luis recién, creo que tiene que ver con ¿somos la tan sensación de fáciles? estabilidad. No, pero tiene Digo, que ver como con la sociedad, somos estabilidad, tan tiene fáciles ver que con con la un dólar tranquilidad. calmo... No, somos muy complejos y por eso nos va mal con el dólar, digamos, justamente. Digamos. Es al revés, ¿no? Ahora, Sí. teniendo en cuenta esta Perdón, variable, perdón. lo que te dice Dolores, el dólar es el piso donde se paran para poder pensar a futuro, digo, de alguna manera, para decirlo de manera sencilla. El temor a que una PASO marque una diferencia más grande que la que pudiera después haber en la general, ¿es un elemento que puede alterar la situación y que pueda mover? Yo te diría que no, porque no vemos hoy No ven ese eso, escenario como no lo factible. ven. No ven que en una PASO puede haber una diferencia sustancial como para que pongan en alerta a los mercados, para decirlo de alguna manera. No, nosotros lo que vemos es una mejora consistente de los indicadores con un claro correlato electoral de cualquier variable de evaluación de la gestión, de la figura del propio presidente. Como decías vos, estamos justo a un mes de la elección, eso nos permite proyectar y pensar que al momento de la elección el desempeño va a ser todavía mejor, con lo cual no vemos hoy un escenario como el que vos planteabas. Francisco, hablábamos en estos últimos números de una diferencia de 3 puntos en favor de Fernández. En estas últimas horas se empezó a hablar sobre la posibilidad de que no se llegue a un balotaje. ¿Esto lo barajan ustedes como una realidad? Bueno, en línea con lo que el propio Luis decía, de una polarización casi sin antecedentes, nosotros no descartamos que un resultado de mucha polarización, pero también de mucha paridad en agosto, termine acelerando todavía más los tiempos de cara a octubre. De Y en uno de los dos consecuencia- superando el 45%. Y en consecuencia que el voto útil en esta elección tan binaria de dos modelos tan opuestos entre sí, termine permitiendo que la elección se defina en octubre. No, perdón, además es... Vos tenés números respecto a un posible balotaje. Sí, de hecho, lo que se me ha achicado es la diferencia en el balotaje, o sea, están más cortos todavía, ¿no? Digamos, se ven ahí, se ve casi, no llega a los 2 puntos. Si vos tenés que o sea, proyectar, si esto te permite hacer una proyección, decís, bueno, yo no, con los tengo una números- situación de enorme empate, inclusive ni siquiera Paridad. me arriesgo a proyectar la situación de primera vuelta. Tengamos en cuenta, ya que hablamos de la historia, también otro elemento importante. Las PASO, que es un invento argentino, es decir, obligar a toda la ciudadanía a votar en una situación de interna que en realidad no se produce porque es casi la votación total, lo que le permite es a quienes no elijan a los dos actores principales decidir un voto estratégico para un mes y pico después, ¿no? No me acuerdo si son 2 meses exactamente. Entonces, la situación de posible victoria en primera vuelta podría estar dado porque el peronismo necesita Son 70 realmente... días, 70 días, Claro, el peronismo justamente. necesita realmente 2 cosas, que la economía no mejore, Claro. ¿no? Para darle sentido, si revisamos inclusive cómo el peronismo está desplegando su campaña electoral, está hablando mucho de la idea de caos, de problemas económicos. Si esa situación baja el reflejo de la sociedad, ese discurso pierde sentido, ¿no? Pero además, todos los que voten a La Baña, todos los que voten Esper o ese tipo de situaciones, ante algún tipo de evidencia que a lo mejor Macri no está tan lejos o que el peronismo no llegó a sacar determinada ventaja, puede ser que les dé sentido a votar. Porque la PASO en realidad es poner en escena cuál es la realidad de tensiones electorales ¿A votar qué? y después ¿A votar qué? ¿A esos candidatos? a votar a uno de los A dos. uno de los digamos, dos. que no el tenga voto ya útil, ningún voto sentido útil. votar. Claro. Ir por el voto útil a la- ya desde la paz. No Claro. tenga ningún sentido ir por esa En parte. realidad es como que tenemos una especie de segunda vuelta ya en escena Mm. a partir casi de la PASO, de la primera vuelta. Para el peronismo es peor tener muchas instancias electorales, o sea, tener 3, esto es como si fuera un equipo de fútbol, ¿no? Arranca presionando mucho, pero tiene que estar en muy buen estado físico para aguantar los 90 minutos haciendo presión. Bueno, yo no estoy tan seguro que el peronismo pueda llegar con muy buen oxígeno para los 10 minutos finales del segundo tiempo, ¿no? Pido permiso y me gustaría proyectarnos un poquitito y salir un poco de la contienda electoral y pensar si efectivamente vuelven a ser gobierno, todo aquello que resulta en este momento incómodo, impopular,
casi que todos los candidatos o referentes de unos y otros se lo sacan de encima. Hablamos de la reforma laboral, hablamos de la reforma previsional, cosas de las que no se hablan, pero que si tenemos que pensar en un país posible, hay algo que ya se está desarrollando. De hecho, hay una contienda, ¿no?, entre el sindicalismo y, por ejemplo, Mercado Libre. Bueno, yo te diría que estos son temas que nosotros hemos abordado en la primera gestión. De hecho, hemos avanzado en la reforma previsional, inconclusa, tema pendiente para abordar también en una segunda gestión. Hemos avanzado en leyes que tienen que ver con una reforma laboral o una reforma impositiva. Es cierto que también en ambos temas es todavía mucho lo que queda, sobre todo en materia parlamentaria, que hacer. Así que nosotros seguimos teniendo esos temas en el horizonte, en el radar, de cara a una segunda gestión. En esto también que decías vos y yo coincido, de una Argentina posible. Nosotros, de nuevo, yo lo decía, Dolores, sentimos que estos primeros 4 años tuvieron más que ver con hacer lo que teníamos que hacer y no lo que nos hubiese gustado hacer. Tal es así que tomamos muchas decisiones que en buena medida se explicaban desde la herencia recibida, pero aún así asumimos el costo político de afrontarlas. Bueno, la segunda gestión probablemente va a tener mucho más que ver con hacer aquello que creemos que es necesario para que el país retome una senda de crecimiento sostenido. Es altamente probable que vuelvan a reproducir un parlamento con minoría. O por lo menos muy ajustadas las posibilidades. Seguro no en el Senado, diputados se verá. Ayer Cornejo fue una de las pocas cositas disidentes que dijo, bueno, tal vez algunos están confundidos con errores en la articulación política, algo que se les ha cuestionado, y vos aparecés hoy como uno de los hombres que vaya a tener muy probablemente un protagonismo muy importante en un segundo mandato. Es más, se habla de un posible Ministerio del Interior o Viceministerio del Interior. ¿Qué va a hacer Cambiemos, Juntos por el Cambio, en un segundo mandato para ampliar esa base, para conseguir esos votos que te requieren las reformas estructurales que hasta ahora nadie hizo en un segundo mandato? Siempre las hicieron en el primero. Yo primero, Claudio, pondría... Implican un costo político enorme también, porque no son cosas sencillas de llevar adelante. Bueno, pero yo primero pondría en valor lo hecho estos 4 años. No perdamos de vista que durante los 2 primeros años de gestión del presidente Macri, nuestro gobierno fue el gobierno de los últimos 80 años con minoría parlamentaria más grande. ¿Qué quiero decir con esto? Mauricio Macri fue sus primeros 2 años de gestión el presidente que contó con menos legisladores propios en el Congreso Nacional. Y aún así hemos logrado avanzar en muchísimas normas. De cara a un segundo mandato, aún no teniendo mayoría parlamentaria en ambas cámaras, eso a mí me permite pensar que seguramente nosotros, apostando de nuevo al diálogo, al consenso, sobre todo con los propios gobernadores, con los cuales tenemos una óptima relación institucional, relación que ellos mismos estaban desacostumbrados después de 12 años de sometimiento del kirchnerismo, es que vamos a construir los consensos necesarios para avanzar en las agendas que hablábamos recién. Hay una idea de ser más abiertos en el gobierno, en la gestión del gobierno, de sumar a otras voces, otras caras y otros orígenes. Sí, sin dudas, creo que eso quedó de ¿Marcos Peña manifiesto. entendió eso? Es que nosotros lo compartimos desde el principio. Vos fíjate, Dolores, si Pero analizás... él era el referente del no. No, mirá, yo te O diría... por lo menos eso es lo que se dejaba entrever, Bueno, por es lo eso, que te pero decían debajo de la Pero mesa. son 2 cosas distintas. Mirá, yo te diría que hace tiempo que dirigentes valiosos que exceden lo que era Cambiemos, dirigentes de origen peronista o vecinalista, vienen trabajando con nosotros. Muchísimos intendentes que hoy son candidatos a gobernador, que hoy son candidatos en nuestras boletas nacionales, ya venían trabajando en el espacio. Creo que la incorporación del senador Pichetto lo que viene a hacer es a acelerar los tiempos, a profundizar esa amplitud, como también tiene un correlato en la ciudad de Buenos Aires la incorporación de Martín Lustó. Evidentemente nosotros entramos en una nueva etapa, una etapa de mayor amplitud porque... Siempre estuvo Martín Lustó. Lo que pasa que siempre Martín Lustó fue riesgoso. No, yo diría que no siempre estuvo, él fue adversario electoral nuestro y ahora es aliado e integra nuestra misma boleta. Eso, lo que estamos planteando de esta idea de una apertura, ¿es algo que aparece en la demanda de la sociedad? ¿La sociedad está pendiente de esto o es algo que a la sociedad le dice, bueno, usted resuélveme el problema como sea? De esto yo no me ocupo. No, en realidad el tema de la apertura está muy bien, ¿no? Digamos, como explicación, pero recordemos que la forma en que ambos bloques que dominan el escenario electoral construyen sus propias identidades, no por la apertura, sino por la confrontación entre sí mismos. Claro, La alteridad, claro. el otro. Entonces, los buenos resultados llegan en sentido contrario de la construcción. No, pero bueno, es normal, digamos, hay un esfuerzo muy impresionante, muy coherente, muy ordenado,
de generar, digamos, confrontación y ajenidad, ¿no? Siempre hago la misma mención, pero es un recurso muy hegeliano, ¿no? Decimos, construir identidad por oposición, pero está bien, es normal, digamos, y sobre todo en situaciones donde nosotros no tenemos partidos muy definidos, fuertes, con identidad propia, y entonces no tiene esa identidad, pero recordemos que las situaciones de bipartidismo y de los partidos sí están basadas en las enfrentaciones entre sí mismos. Entonces, bueno, no tienen a lo mejor ni las banderas de 100 años, ni los pilares, etcétera, pero sí tienen una construcción de identidad por el enfrentamiento, y de hecho, cuando Pichetto digamos, hace el traspaso, él es como que parece como liberado, digamos, es como Luis, que él directamente empieza a decir un montón encima de cosas que antes no decía. Eso quiere decir que los espacios exceden a las personas, que es un problema sociológico también muy antiguo. A Macri, ¿no? le va mejor en campaña electoral y a María Eugenia Vidal también. De golpe, María Eugenia Vidal de vuelta está despeinada, está combativa, sale a la calle con otra cara, con otra actitud. Inclusive el propio presidente toma otra actitud. ¿Esto se lee positivamente en la sociedad? Bueno, sí, no sé si es que son mejores en campaña. Yo creo que ellos... En cuanto a la percepción del otro, no estoy midiendo la gestión, ¿no? Pero a ver, creo que si miramos también técnicamente y ponemos arriba de la mesa qué elementos están detectando ambas fuerzas para poner en escena en el momento de la campaña, creo que Cambiemos claramente tiene un abanico de muchas más opciones. No habla de una sola cosa, habla de muchas. Habla del pasado, habla de obra pública, habla de la corrupción y habla del futuro, ¿no? En cambio, el kirchnerismo habla solamente de esto que yo decía antes, del presidente y la economía, y no veo tanta unidad en el discurso, lo cual los deja, digamos, rezando a que la economía efectivamente no mejore, ¿no? ¿Cuánto define la campaña? Vos que sos uno de los especialistas de campaña, ¿cuánto define la campaña en una elección como esta, con la polarización que tenemos? Evidentemente define mucho en una elección con este nivel de polarización y de paridad. Lo que no cambia es nuestra forma de abordar el día a día. Digo, nosotros hace 4 años que tocamos timbre todos los sábados. Hace un tiempito que no lo tocan. No, bueno, pero me refiero a una cuestión actitudinal. Lo que quiero decir es, si hay algo que no nos pueden dejar de reconocer, es que la cercanía para nosotros es un valor que trasciende la época de campaña. Digo, herramientas como esa son herramientas que nosotros no ponemos sobre la mesa solamente cuando estamos haciendo campaña, porque creemos que es nuestra forma de entender la política. Con lo cual creo que eso a la larga también los vecinos lo valoran. Y creo que en esta campaña lo van a valorar particularmente porque en momentos mucho más difíciles estuvimos cerca. Ahora, cuando hay señales de estabilidad, de recuperación, creo que el estar y generar empatía va a ser valorado. Nos quedan los últimos 40 segundos y no quiero dejar de preguntarte, a propósito del 11 de diciembre, ¿hay algún punto de encuentro en esta polarización extrema, en esta visión de Argentina tan diferente para poder encontrarse? Seguro nosotros vamos a trabajar para encontrar esos puntos, porque creemos que una de las consecuencias que va a dejar esta campaña es una sociedad todavía más fragmentada, todavía más dividida. Nosotros vamos a seguir trabajando para generar la mayor unión posible entre los argentinos. Ese va a ser nuestro compromiso inmediatamente después de la reelección del presidente Macri. Bueno, ¿ya te ofrecieron el cargo en caso de ganar las elecciones? No, hay que trabajar, hay que colaborar. Ya fuiste a ver el despacho de la planta baja Porque de la Casa Rosada. dicen que en estas elecciones es toda una negociación, ¿no? Bueno, esto va para acá, esto va para allá, uno está ofendido, el otro está triste, el otro está contento. Voy a colaborar del lugar... ¿Entra Quintana, sale Frigerio y Monzó? No, voy a colaborar del lugar que el presidente quiera. Todos dicen, en eso están todos muy bien adiestrados. Tenemos un libreto unificado. ¿Tienen un libreto unificado? ¿Pueden levantar la mano y decir, pienso diferente? Sí, en este caso no pienso diferente. Cuando sos parte de un equipo, vas y jugás en la posición en la que el técnico quiera, así que yo estoy para jugar en el equipo donde el presidente quiera. No, quiero decir que pocas veces en Argentina hubo una dirigencia con tanta capacidad de homogeneidad de discurso. Es muy impresionante. En el caso de ellos. Todos, digamos. Y es una muy buena estrategia para poder tener buen éxito electoral. Es necesario. No, es muy importante. Ser respetuosos en lo que dice uno y no caer en... Ser muy ordenados. Muy ordenados. Bueno, eso se los enseñaron. Bueno, gracias a todos.